sale automáticamente. Se ve bien, siempre. Alexis, buenas tardes, que no lo había visto. Buenas tardes, Magíster. Muy bien, ¿Cómo ya le va? estamos listos. Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Hay un nuevo conversatorio de la Escuela de Derecho del Campus Santo Domingo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de su comité de estudiantes. En esta oportunidad con un plato fuerte. Más de 4 décadas de la importante reforma procesal de 1978, que introdujo en nuestro país las conocidas leyes 834 y 845, luego de aquella reforma en Francia de 1975. En la tarde de hoy se ha preparado un conversatorio virtual exquisito. Vamos a tener una introducción general a cargo del magistrado Jorge Subero Isa, pasado presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctrinario y académico, conocedor del tema que vamos a tratar en el día de hoy. El panel estará moderado por el magistrado de la Suprema Corte de Justicia, pasado director de esta Escuela de Derecho y profesor, Samuel Arias Arseno. Nos acompañan en calidad de panelistas con toda su experiencia, su formación y todas las ideas de cómo podemos pasar realmente balance a la aplicación práctica de estas importantes leyes del procedimiento civil. Contaremos con la presencia desde la judicatura con los magistrados Justiniano Montero y Napoleón Esteves de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Nos acompaña también el magistrado Manuel Alexis Reed Ortiz, que aunque está en este momento en la tercera sala, no puede negar sus orígenes civilistas y las ideas que nos aportarán el día de hoy sé que serán de mucho provecho. Tanya. Completa el panel por la parte judicial la magistrada Arelis Ricourt, quien es jueza presidente de la Corte de Apelación Civil y Comercial en el Departamento Judicial de La Vega. Del otro lado, porque este es lo interesante de esta actividad y del debate de ideas que veremos esta tarde, tenemos abogados practicantes, litigantes en el ejercicio de la profesión, quienes no ven estas leyes para motivar sus decisiones, sino para defender los intereses de sus clientes dependiendo el rol que le toque desempeñar. Para eso se ha invitado al reconocido litigante Reinaldo Ramos Morel, Lucas Guzmán López, Emmanuel Rosario Esteves y la abogada Katiuska Jiménez Castillo. Con todo esto, sé que tendremos en la tarde de hoy un verdadero banquete jurídico celebrando esto justamente 15 de julio, el día de hoy, los 42 años de las leyes 834 y 845 de 1978. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados por aceptar compartir con nosotros en este espacio, al Comité de Estudiantes por el apoyo de siempre, cada semana en estas actividades, al magistrado Samuel Arias Arseno, quien ha sido el propulsor de la actividad de esta tarde y quien será su moderador, y a todos aquellos que nos sintonicen, esperando que sea de mucho provecho. Buenas tardes a todos y procedo de inmediato a presentar brevemente al magistrado Jorge Subero Isa, leyendo datos importantes para nuestros estudiantes de nuestro invitado y quien introduce esta actividad. El doctor Jorge Antonio Subero Isa es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS en el año de 1970, escogido en 1994 por el Senado de la República, suplente del presidente de la Junta Central Electoral, César Estrella Sadalá, ocupando esa presidencia en el 1997, posición que ostentaba al momento de ser designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, presidente de la Suprema Corte de Justicia en agosto de ese mismo año, fecha en que empezó a liderar la primera ola de la reforma judicial dominicana.
Desde enero de 2010 ostentó también la posición de presidente del Consejo del Poder Judicial. Cesó en ambas funciones en diciembre de 2011, luego de 14 años. Su trayectoria le mereció reconocimientos nacionales e internacionales, siendo catalogado por sus homólogos como decano de los presidentes de Cortes Iberoamericanos. Socio fundador y presidente de Jorge Subero Isa Consultores, Asesores Estratégicos, abogado con más de 42 años de experiencia. Su ejercicio profesional se ha desarrollado fundamentalmente en el sector privado en las áreas de seguros, responsabilidad civil y comercial, y en el sector público en las áreas electoral y de justicia. Actualmente también cumple la función de notario público y de árbitro del Centro de Resolución Alternativa de Controversias. En el ámbito académico, inició la docencia en el año 1974 en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU, donde impartió las asignaturas de Introducción al Derecho, Derecho Comercial, Obligaciones, Derecho Internacional Privado, así como los consultorios jurídicos populares. Fundador de la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana UNIBE, siendo su primer director e impartiendo al mismo tiempo las asignaturas de Derecho Internacional Privado, Obligaciones, Responsabilidad Civil, Introducción e Interpretación de Textos Jurídicos. Es autor de diversos artículos y obras de derecho. Sea usted bienvenido, magistrado Subero, y le cedo la palabra. El micrófono, por favor, magistrado. Ya. Muchas gracias, mi estimado Héctor. Solamente enmendar de que ya no son 42, son 50 años de graduado. El 25 de marzo de este año cumplí 50 años de graduado. Realmente me place compartir con ustedes, con gente que yo quiero tanto, que prestigian tanto la judicatura y la profesión de abogado. Había pensado hacer una presentación pura y simplemente sin nada por escrito, pero cuando me di cuenta de la magnitud de los panelistas, no quise correr ningún riesgo y por eso he tomado algunas notas. Agradezco a la coordinación de este evento esta gran oportunidad que me presenta de compartir con tanta gente que yo quiero tanto. Pues bien, para el derrocamiento del profesor Juan Bosch, el 25 de septiembre del año 1963, me encontraba yo leyendo la obra La simulación en la lucha por la vida de José Ingeniero, que aunque nació en Palermo, Italia, realmente desarrolló toda su vida intelectual en Argentina, siendo uno de los grandes autores latinoamericanos de todos los tiempos. Fue el autor también de una obra que para los de mi generación se convirtió en el libro de cabecera de todos nosotros, que fue El hombre mediocre. Al recordar la lectura de La simulación en la lucha por la vida, se me ocurrió que era oportuno, que era propicia esta ocasión para la presentación de este panel en ocasión de los 42 años de la ley, de la promulgación de las leyes 834, 845 y la posterior, la misma 855, pero específicamente 834 y 845. Pues ustedes dirán, bueno, ¿y a qué tiene que ver la simulación en la lucha de la vida con estas leyes, con la ley 834? Bueno, resulta que en la simulación en la lucha por la vida, José Ingeniero relata cómo las especies tienen que irse adaptando, no tan solo para desempeñar el papel que le ha asignado a la naturaleza, sino también para sobrevivir. O sea, tiene que irse adaptando a la vida para poder sobrevivir todas las especies. Y él parte de eso, de ese criterio, para
para establecer que aquellos que no se adaptan a la realidad mueren, desaparecen. Lo mismo ocurre con el derecho, el cual, si quiere cumplir con su rol en la sociedad, debe adaptarse a la realidad y al tiempo en el lugar en que se aplica. Yo soy lo que creo que en la mayoría de las ocasiones el legislador lo que hace es aplicar pura y simplemente la teoría del gatopardismo, es decir, cambiar todo para no cambiar nada. Yo creo que el papel del legislador no es suficiente para cumplir con el propósito que tiene el derecho de hacer justicia. De ahí es que yo parto del criterio de que es necesario redimensionar el papel del juez. El derecho está obligado a tener un espíritu camaleónico, hablo de camaleón, que le permita cambiar y protegerse de la amenaza que el desgaste del tiempo significa para de esa manera cumplir su rol en la sociedad. Quizás es importante recordar que uno de los grandes retos que enfrentamos los abogados que ejercíamos la profesión al momento de la promulgación de las leyes 834 y 845 del año 1978, uno de los grandes retos, repito, fue que la misma se produjo pocos días antes de la entrega del gobierno de Joaquín Balaguer a presidente Antonio Guzmán, que había sido electo. Porque la gente estaba en política, la gente no estaba en derecho en esa época. Principalmente cuando la toma de posesión de don Antonio se efectuó el 16 de agosto de ese mismo año. Y a pesar de una vacation legis muy breve que estableció la ley, que apenas fue de 3 meses, que venció en octubre de ese mismo año, solamente cuando nosotros teníamos ya los plazos encima, la ley encima, cuando teníamos el toro encima, fue que nos dimos cuenta de que estaba llegando. A los abogados de esa época nos ocurrió ya para el 78 tenía yo 8 años de ejercicio profesional y era un litigante diario, litigaba todos los días en diferentes áreas. Pero nos ocurrió exactamente como aquel loro llamado Lorenzo el Magnífico, de 100 años de edad, de que nos habla Gabriel García Márquez en su obra Vivir para contarla, que con su chillido de pánico siempre gritaba: el toro, ya viene el toro. Pero nadie le prestó atención a la alarma, a los gritos del loro, de Lorenzo el Magnífico, porque se pensó que esos gritos eran una consecuencia de su demencia senil que ya tenía un loro de 100 años. Y fue tarde cuando los que estaban en la comunidad, en esa comarca, en esa casa específicamente, fue tarde, repito, cuando entendieron que se trataba real y efectivamente de un toro cimarrón que había embestido la cocina, destruyendo los fogones y las ollas. Lo que quiero decir con esta anécdota es que los abogados de esa época nos dimos cuenta de la reforma y de sus consecuencias cuando el plazo de vigencia ya lo teníamos encima. No nos llevamos del toro y el toro nos embistió. Esas leyes no causaron entusiasmo alguno en la clase o en la comunidad jurídica en general.
tampoco le ejerció el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal es otra historia que se contará en su oportunidad. Pero realmente la 834 no causó ningún entusiasmo entre los abogados. Es más, tanto la 834 como la 845 fueron ácidamente criticadas por los abogados incidentalistas. Era en una época donde había muchos abogados que de los que vivían era y cobraban en base a la extensión de que duraban los procesos judiciales. Esos incidentalistas veían en ellas, en esas leyes, un obstáculo a la forma de proceder. Pues habría que recordar, y eso lo saben ustedes y seguro que lo van a desarrollar, que antes de la vigencia del 834, las excepciones tenían un sistema, estaban escalonadas. Había que irse proponiéndola en el mismo orden que establecía el Código de Procedimiento Civil, so pena de que fueran cubiertas si no se proponían en el orden establecido. Eso era el eterno problema que tenían con los abogados, que ya esa excepción fue cubierta y que no había posibilidad de revivirla. Se moría, se dejaban pasar los plazos. Pues esos abogados utilizaban con mucha frecuencia esas excepciones y esa forma escalonada, porque obviamente a quien le rechazaban una medida, una excepción de esas, la recurría y de ahí llegaba a la Suprema Corte y había que esperar que la Suprema conociera, que fallara, y cuando volvía al caso otra vez, entonces se empezaba con otra excepción. O sea, los procesos se hacían interminables. Con la simultaneidad de las excepciones establecidas por la ley 834, en gran medida esa situación mejoró considerablemente. Eso por un lado. Por otro lado, que yo quiero destacar, que de seguro también va a ser objeto de discusión entre ustedes, es con respecto a una figura novedosa, una figura muy nueva y desconocida que se introdujo en esta legislación, que fue el de contredí, que fue traducida por el legislador dominicano como la impugnación. Sin embargo, un dato curioso que tiene esa traducción es que se mantuvo la nomenclatura francesa le contredit. Es un dato que... Bueno, pues esa parte relativa al contredit, hay dos puntos que yo quiero destacar. El primero es que en una mala traducción, porque esas leyes no se sabe nunca quién fue que las trajo ni por qué. Y el tiempo es más, nadie sabía que estaban en el Congreso Nacional. Nos dimos cuenta cuando fueron aprobados. Esa ley fue traducida en cuanto al plazo, porque la expresión francesa sans délai, que literalmente significa sin plazo, se tradujo al idioma español y en la ley a sí mismo, sin plazo. Lo mismo que nunca se dijo en la ley cuánto era una suma que ella establecía que había que depositar como gasto para la interposición del contredit. Yo perfectamente recuerdo las discusiones que yo tuve con un secretario muy famoso en la capital, que era Juan Bautista Madé. Madé era el secretario de la Cámara Civil y Comercial de la tercera circunscripción del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional, cuando funcionaba en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Pues con Madé ocurría que las discusiones que yo tenía, cuando yo le decía, envía eso a la Corte, envíe ese expediente a la Corte, porque ya yo interpuse el recurso de contredit. Me dije, yo no tengo plazo, porque la ley habla sin plazo, es cuando yo quiera o cuando yo pueda. Y lo mismo ocurría con los gastos. Alguien lo convenció un día y se generalizó en las 5 salas civiles que había en esa época,
de que eran 20 pesos que se depositaban por el Contreras. No sé por dónde andará ahora la cosa, pero en esa época se entendía muy poco. Creo que fue en mi obra 2 años de jurisprudencia dominicana, esta obra que está aquí, que la editó la UNIB en el año 1986, donde aparece por primera vez sentencia de la Suprema Corte de Justicia relativa al Contreras. Aparecen 2 o 3 sentencias, pues en ningún otro repertorio de ninguno de los autores que en esa época se dedicaban a recopilar jurisprudencia hacen mención a ello. A mi entender, 4 acontecimientos contribuyeron al estudio y al entendimiento de esas leyes. El primero fue un artículo de Juan Manuel Pellerano llamado ¿Qué pasa, abogado?, que publicó en el Listín Diario. Manuel Pellerano, que se dio cuenta de que los abogados nos estábamos dejando arropar por el tiempo, escribió ese artículo llamando la atención de que esa ley ya entraba en vigencia en el mes de octubre. Eso en cierta medida motivó a algunos abogados. Un segundo punto fue un libro de Emmanuel Blanc, creo que se llamaba Nuevo Procedimiento Civil, que lo trajo aquí por primera vez el Rafael Luciano Pichardo. Y Luciano fue tan generoso con la comunidad jurídica que todo el que necesitaba ese libro, él se lo facilitaba. Algunos lo copiaron, otros no, pero se tomaron muchas notas y eso se le debe realmente a Luciano, quien lo había mandado a buscar directamente a Francia y que tenía las principales, las novedades que había en ese momento en Francia y que fueron incorporadas aquí en la ley 834. En tercer lugar, una jornada de derechos de procedimiento civil de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña de la UNFU, que había seguido la tradición de una jornada de derechos laboral muy exitosa que dieron lugar, si mal no recuerdo, en el año 1979 a la ley 80 que modificó el Código de Trabajo. Esa ley fue producto de la jornada de derechos laborales de la UNFU. Y finalmente, no quiero dejar de destacar dentro de los motivos que nos llevaron a estudiar la 834, un artículo de don Luis R. del Castillo Morales, de Luisito del Castillo Morales, que apareció en Estudio Jurídico de Caperdón, donde hablaba del tema de manera profusa. Debo agregar que no muchos abogados de esa época se atrevieron a opinar sobre ese tema. Era un tema muy escabroso y muy desconocido en la República Dominicana, a pesar de que todavía para el 78 teníamos una alianza con Francia. Todavía era la época que se hablaba de la madre de nuestra legislación. Cuando se promulgaron esas leyes, fueron consideradas realmente como una modernidad. Pero de nuestro procedimiento, cuando donde imperaba el Estado legislativo de derecho. En esa época todavía se hablaba de que el juez es la boca de la ley, tomando aquel criterio de Montesquieu en el espíritu de las leyes. Y se entendía que el juez se limitaba a aplicar la ley, que no podía contradecir la voluntad del legislador, que en la práctica era el titular indiscutible de la soberanía popular por delegación del pueblo. De manera que para proteger ese interés del legislador se estableció en el Código Penal, en los artículos 127, 128 y 129, sanciones contra el juez que se ingiriera en materias que correspondían a las autoridades administrativas. Ese era el sentido. Parece que no existía duda de que las influencias de la Revolución Francesa, el poder debía descansar en la nueva clase dirigente, verificándose una
una natural desconfianza al rol del juez o al rol que debía desempeñar el Poder Judicial. Esta concepción influyó poderosamente en la distribución de las competencias y en las facultades asignadas a cada uno de los poderes del Estado, y de manera muy especial para delimitar las funciones de los órganos jurisdiccionales. Es ahí donde radica la verdadera razón de ser del artículo 5 del Código Civil, que dispone que se prohíba a los jueces fallar por vía de disposición general y reglamentaria las causas sujetas a su decisión. Considero que el propósito fue evitar que el juez, como ente independiente, pusiera en peligro las atribuciones de los propios legisladores. Hoy comprendo que los límites de competencia que tiene la Corte de Casación, de que solo conoce si la ley fue o no bien aplicada, tiene su explicación en que el espíritu era que el espíritu no se vulnerara con la competencia de los hacedores de derecho. De ahí es que la casación nace como un instrumento de protección a los intereses de la ley y no de la justicia. Tanto así que el artículo 5 como el artículo 1351 del Código Civil lo que persiguen es la primacía de la ley, que como sabemos la voluntad del legislador, más que como eufemísticamente se considera la voz del pueblo. Yo no tengo duda de que mi formación jurídica en las salas universitarias estuvo centrada en el concepto de que la ley era el producto de la clase política dominante y que era representada en el órgano legislativo y por lo tanto era la hacedora de las leyes. Que en un momento dado se había dictado leyes que en cierta medida obstaculizaban al juez para que no se convirtiera en ente de protección de las personas fuera de la voluntad, que fuera más allá de la voluntad del propio legislador. Todavía cuando nosotros llegamos a la Suprema Corte de Justicia en 1997, yo consideraba que los jueces éramos la boca de la ley. Y recuerdo que uno de los jueces viejos me hizo el comentario que recordáramos que nosotros éramos la boca de la ley y que no podíamos salirnos de lo que establecía la ley. Con el tiempo, mi pensamiento jurídico ha evolucionado positivamente a partir del momento que asumí la presidencia de la Suprema, pues de una noción legislativista he pasado a una noción constitucionalista. La evolución de mi pensamiento jurídico, por no decir metamorfosis y evitar confusión con el libro de igual nombre de Frank Kafka, parece que tiene su origen cuando, estando en la Suprema Corte de Justicia, expresé que la Constitución, más que un pacto político, era una fuente primigenia de todos nuestros derechos. Creo que yo, en lo jurídico, he evolucionado conforme a la pirámide de Kelsen. De ahí que hoy considero que el papel fundamental del juez, lo repito, el papel fundamental del juez no puede ser guiado por lo que establezca la ley, sino por lo que disponga la Constitución de la República en cuanto a la protección de los derechos fundamentales. Pongo énfasis en la aplicación de la Constitución, no en el monopolio de los tribunales o de las cortes constitucionales, sino que corresponde a cualquier juez, sin importar competencia y jerarquía, la aplicación de la Constitución. En nuestro país todos los tribunales ejercen las potestades constitucionales. Debemos recordar que hubo una época en que los jueces consideraban que la Constitución de la República no era más que un instrumento político que organizaba el Estado y que sus decisiones, más que estar apegadas a ella, tenían que estar en consonancia con la ley adjetiva. Era una época que por esa misma razón el papel del juez en el proceso tenía un carácter meramente pasivo, donde siendo un tercero se limitaba a decidir el conflicto sometido por las partes en la medida en que estos aportaran elementos sobre lo que debían conocer y decidir el asunto. Cuando los jueces comprendieron que la Constitución era además la fuente primigenia de todos nuestros derechos, concepción sobre el cual se construyó el fenómeno de la constitucionalización del proceso judicial, principalmente el civil,
comenzó a cuestionarse el papel pasivo del juez. También debemos recordar que en nuestro país y en otros no se podía o no se quería hablar de aplicación de la Constitución, pues en la práctica nuestra legislación, principalmente la penal, transitaba por un camino totalmente diferente al trazado por la Constitución. La Constitución iba por un lado y el Código de Procedimiento Criminal andaba por el otro. Hoy recuerdo que en una ocasión un magistrado en la Escuela Nacional de la Magistratura, de la Judicatura, en ocasión del primer curso que se impartió en dicha escuela, que fue sobre la constitucionalización del proceso penal, me preguntó que si entonces, por lo que se decía, la Constitución de la República tenía que ser aplicada con la misma fuerza con que se aplica la ley. Estoy de acuerdo con lo que se afirma en el editorial de una revista boliviana, donde dice que hoy el Estado es otro en su fisonomía, en su organización, en su estructura, en su definición, en sus finalidades. Hoy no es la ley la máxima expresión de la soberanía. Hoy la Constitución no es la mera declaración política de principio. La Constitución se ha convertido en el principal elemento normativo de todo sistema jurídico y de manera preferente en la pirámide de Kelsen. Es la primacía constitucional. El juez tiene la obligación y el deber de aplicar la ley en consonancia con los derechos y garantías proclamados por la Constitución. Hoy el juez no puede negar la protección de los derechos que le son solicitados, escudándose en la ausencia de normativa expresa. Los derechos hoy deben ser tutelados por los jueces y tribunales, aunque esos derechos no aparezcan reconocidos en la ley. La figura del juez y la función judicial pueden considerarse como una de las más antiguas de las sociedades del mundo. El juez sirve al derecho de las instituciones, pero la conciencia del derecho no se hizo reflexiva sin la personalificación de la justicia en la figura del juez. En tal sentido, el juez como el derecho son más antiguos que todas las otras instituciones. Existieron incluso antes que las leyes. Creo que el juez, para adaptar el derecho a la realidad y cumplir con su papel como instrumento en la búsqueda de la justicia, debe recurrir en primer lugar a la Constitución de la República y en segundo lugar al principio iura non vicuria. Sobre este, a pesar de que el principio es tan viejo como el derecho mismo, los jueces dominicanos han sido muy tímidos en su aplicación, no obstante ser los más conocedores del derecho. La única limitante que debe tener eso es el respeto al derecho de defensa. Sobre este principio mantengo el criterio que al juez le basta con que le presenten los hechos y los articulen, estando él en la obligación de buscar la norma jurídica aplicable. No debe de llevarse ni puede llevarse de la calificación que le den las partes a los hechos. Casi terminando, quiero decir que hubo una época en que la mayor preocupación de la humanidad era lograr mecanismos de respeto a los derechos humanos, principalmente lo relativo a la libertad y a la equidad. De ahí surgieron las grandes revoluciones libertarias del siglo XVIII, hasta alcanzar lo que en una etapa fue el mayor logro consistente en el establecimiento del Estado legislativo de derecho. Posteriormente no fue suficiente con haberse logrado la libertad y la igualdad de las personas, sino que se hizo necesario rebasar esa etapa y abogar por el establecimiento de un Estado constitucional de derecho hasta llegar a un Estado social y democrático de derecho. La República Dominicana no ha escapado a ese proceso. Nuestro país es hoy diferente al de hace unos años. Por primera vez en el texto constitucional se consagra un preámbulo y en este se destaca que entre los factores esenciales de la cohesión social se encuentran la libertad, la igualdad, el imperio de la ley y la justicia. Pero me parece oportuno aclarar que cuando el preámbulo habla del imperio de la ley no se refiere a la ley como órgano legislativo, sino que se refiere realmente
a la normativa jurídica, no al concepto de ley que se entendía con la Revolución Francesa. En el contexto que se utiliza este preámbulo, el término imperio de la ley es sinónimo de supremacía de la Constitución. Una muestra de que las cosas han cambiado la encontramos en el artículo 139 de la Constitución de la República sobre el control judicial de la administración. Precisamente lo que se pretendía en el Estado legislativo de derecho era evitar que se incursionara la injerencia de los jueces en la administración. Sin embargo, hoy en día, en virtud del artículo 139, el Poder Judicial tiene el control de la administración. Me pregunto que qué pasaría en presencia del 139 de la Constitución con los artículos 127, 128 y 129 del Código Penal relativo a la prevaricación de los jueces. Después de tantos años de ejercicio profesional, he llegado a la convicción de la conveniencia de la sustancialización del derecho a fin de que prevalezca la sustancia sobre el tema, pero también estoy convencido de que más allá de la Constitución existen derechos que son inherentes a la persona humana, que el juez debe actuar como lo hace la sangre, que al decir de Quevedo acude a la herida sin esperar que le llamen. El Poder Judicial que yo presidí fue acusado de convertirse en el gobierno de los jueces cuando declaramos inconstitucional el decreto que establecía el pago de $10 para salir y entrar al país, así como la entrega de los planos a un particular del Metro de Santo Domingo y la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia que estableció el amparo de conformidad con lo que establece el Pacto de San José. Termino preguntándome. La pregunta que surge es si en el Estado actuar de nuestro derecho mantendrán esa posición aquellos que incluso nos llamaron prevaricadores. Les deseo el mayor de los éxitos. Sé que este es un panel de donde saldrán muchísimas cosas interesantes y se aclararán después de 42 años otras cosas. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.